Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, Granada, el 5 de junio de 1898 y falleció en Camino de Biznar, Alfacar, en Granada, el 18 de agosto de 1936. Fue un poeta, dramaturgo y prosista español. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. A 125 años del nacimiento de García Lorca, hablamos con el autor rosarino Sabatino Palma, que es autor, director, actor, médico psiquiatra y psicoanalista y que se dedica a la dramaturgia desde hace más de 40 años. Sabatino escribió una obra homenaje a Federico García Lorca, El Camino de la Fuente, basada en una obra inconclusa, La Comedia sin título, de 1936. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias nuevamente, Alejandro. Un gusto charlar contigo y aprender como aprendo. Sí, bueno, hoy vamos a aprender nosotros un poco de la historia y la vida de Federico García Lorca. Y en primer lugar, me gustaría que me cuentes un poco de la obra de teatro que escribiste ya hace unos años, que actualmente se está representando en Buenos Aires, em, que se llama El Camino de la Fuente. Así es. Y, y quería saber primero cómo llega ese nombre a la obra, de dónde viene ese nombre. Eh, la obra la empecé a escribir a fines del 2017 y le terminé de dar forma en el 2019. En el 2019, más o menos marzo-abril, nos encontramos con Pablo Razuk nuevamente, nos habíamos encontrado muchas veces. El texto ya lo había probado con dos actores, uno aquí en Rosario, otro en Buenos Aires, y no entendían lo que yo quería. Así que la tenía muy guardada la obra. Digo, me parece que nadie entiende lo que yo pretendo, que era un actor que pudiese soportar este duende que era Federico, que era una composición armónica, amable, dulce, entre un niño, una mujer, eh, un poeta y una especie de profeta, ¿no? Es decir, cómo conjugar cada uno de estos aspectos, su narración siempre histórica, casi una crónica que él vivía sobre ese tiempo de España, dan cuenta no solamente sus poemas, Yerma, Boda de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, era una crónica de la España que se venía, ¿no? Y ahí está su profecía. Yo creo que La Casa de Bernarda Alba es una verdadera profecía. Silencio, silencio he dicho, así termina la Bernarda, ¿no? Y España va a tener 40 años de silencio. Bueno, y encuentro a este actor y qué era este texto que yo tenía guardado y que pensaba que nadie lo iba a poder hacer en escena, pasar del relator al actor, del actor al poeta, del poeta al niño, del poeta a la mujer. La idea primero de que reencontrarme con un Federico que no es el Federico clásico, que no es el Federico acartonado, que no es el Federico del cliché, sino lo más real. Por eso esa obra con la que yo parto, la primera sorpresa es que nunca se llamó Comedia sin título, que Federico en realidad la iba a llamar La fuerza de la sangre. Y yo fue el primer título que se me ocurrió, bueno, La fuerza de la sangre de Federico. Eh, pero cuando empiezo a investigar un poco más y digo, bueno, con toda liviandad y banalidad, a veces las editoriales, porque necesitan publicar y está muy bien, tienen un capítulo enorme. Yo tengo las obras completas de Federico, la tengo en varias versiones, pero tengo la que adoro, que es la que estaba en casa de mis padres, que fue comprada el año que yo nací, en el 57, que es la que tengo así como un tesoro. Eh, el último capítulo se llama Obras Póstumas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ese fue el primer movimiento. ¿Dónde estaban estas obras póstumas? Estaban en la casa
donde es secuestrado en julio del 36. Es secuestrado en la casa de un poeta amigo de él, Rosales, que a quien conocía de niño, porque es en Granada esto, y la madre los conocía a los dos como amiguitos y poetas, los dos. Y también los dos hermanos, los otros dos hermanos que no vivían en la casa, eran jefes del movimiento falangista. Por lo tanto, Federico se refugia ahí porque no puede salir de Granada. Granada está siendo sitiada, no se puede ingresar ni salir de Granada. Y su padre, había una adoración enorme entre el papá y Federico, enorme. Le dice que se refugia en la casa de los Rosales, que ahí no le va a pasar nada. Bueno, ahí lo secuestran. Y los hermanos Rosales no pueden hacer nada, porque había una orden de arriba, como suele suceder en los regímenes tiránicos, opresores, genocidas. Es en ese cuarto donde él estuvo casi un mes escondido, donde encontraron todos estos papeles, entre ellos una obra sin terminar que estaba escribiendo y que la llamaron alegremente Comedia sin título, pues nosotros con Pablo decimos, bueno, la dejaron sin título y sin comedia, porque no es ninguna comedia, lo que escribió Federico y lo que va a pasar ahí. Entonces ahí aparece, bueno, ¿y qué pasó con Federico? ¿Qué pasó en esos últimos días en Granada, encerrado en Granada y no pudiendo salir? ¿Qué pasó con él? ¿Qué le pasó a él y qué hicieron con él? Y ahí empieza todo un camino que alguna vez te he contado, que va de Granada a Biznar, donde pasa su última noche, de Biznar a Alfacar, donde hay un traslado, una madrugada en un camión, un bajarse en un barranco, donde él, dos banderilleros y un maestro, 4. Por eso en la obra digo 4 ataúdes nos esperan, pero nunca llegaron esos ataúdes. Nunca hubo ataúd, nunca hubo lápida, nunca hubo investigación. Se supone que los huesos yacen ahí en el fondo del barranco, pero nadie ha ido a investigar. La cuestión es que esto está muy cerquita de Fuente Vaquero, de donde parte Federico, o sea que Federico hace todo un largo recorrido, triunfa en Madrid, en toda España, en México, en Nueva York, en Montevideo, en Argentina, en Buenos Aires, en Rosario. Ya era un artista conocido y célebre. Estaba Margarita Xirgu, que bajaba de México a Uruguay, donde iba a ser una actriz inolvidable con los textos de Federico. Bueno, la cuestión es que esta vuelta, parte de Fuente Vaquero, se van a vivir a Granada y vuelve a morir muy cerquita de Fuente Vaqueros. Todo esto lo recorrí, caminé esos caminos de polvo, esos caminos que tan bien describe tanto el flamenco como la voz y la poética de Serrat, ¿no? Esos caminos de polvo, los pueblos blancos, que justamente colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco en un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, ¿sí? Bueno, esta poética la fui a percibir, a recibir. Y entre los recuerdos infantiles que pude rescatar de Federico, que siempre había un niño que pulsaba en él, hasta el último día era un niño, nunca dejó de ser un niño, con esa inocencia, esa ternura y esa esperanza, ¿no? De un mundo mejor, de un mundo más noble. La idea de que iba sobre todo con una amiguita, a jugar a un manantial, a beber a un manantial. Un manantial, una vertiente, en esa zona de España es algo sagrado, porque hay muy poca agua, llueve muy poco y todo es muy árido y muy seco. Y entonces se me ocurre que ese día, cuando lo conducen esa madrugada al barranco, donde él ya sabe, como bate, como poeta que era, que viene lo peor, busca esa fuente, ese manantial donde él iba a beber y encuentra con que la fuente se ha secado, como va a quedar seca España durante 40 años. Entonces dice, estoy en el camino de la fuente, pero la fuente se ha secado. Estamos acercándonos al final de la obra. Y entonces me doy cuenta que mi obra es ese camino
que intenta volver a la fuente, no, más allá de la sequedad, del crimen, de la impunidad, decir, bueno, hay una fuente inagotable que es un manantial inagotable, que es Federico. Su riqueza no va a parar nunca, no, nunca se va a callar su voz ni su letra, siguen cada vez más vigentes. De hecho, hoy, en este momento, hay grupos en todo el mundo hispano ensayando alguna obra o algún fragmento de Federico, ¿sí? Desde sus obras breves a sus grandes tragedias, ¿no? ¿Vos hiciste alguna otra obra de él como actor o como director? Qué linda pregunta. Mirá, hice versiones muy libres de sus obras absurdas, surrealistas, el romance del marinero y la doncella, el paseo de Buster Keaton. Aparte las usaba mucho para entrenar a los alumnos, porque Lorca le propone un juego al actor que si el actor no juega, no puede actuar. Tiene que entregarse a ese juego corporal, mágico, presente aquí ahora. Y también, bueno, participé en varias puestas de la Bernarda Alba. Aquí la Bernarda Alba es como un himno. En Rosario, en mi pueblito de origen, yo también vengo de un pueblo como Federico, mi pueblo se llama Villa Mugueta. La Bernarda Alba es como una obra canónica, digamos, todo el mundo quiere hacer la Bernarda. Y entonces participé como en, sí, 3 puestas de la Bernarda Alba aquí en Rosario, pero ni como actor ni como director. O sea que, en definitiva, ahora tampoco dirijo un texto de Lorca, porque me propongo encontrarme con Lorca, es decir, hay un encuentro difícil, complejo, pero bueno, que está funcionando bien con el público, entre un rosarino que 80 años después se le ocurre dialogar con este duende, que se le aparece, ¿no? Se le aparece epifánicamente y le habla y discute y propone y escucha. Qué bueno, y la obra la debutaste en Madrid, ¿no? El Primero. 12, el 12 de octubre, fecha emblemática del 2019, en un barrio muy lindo que es Lavapié, en un barrio muy cosmopolita, en un teatro independiente maravilloso que se llama El Umbral de Primavera, y a partir de ahí fue tan grande la conmoción y tan buena la crítica que ya fuimos 4 veces a España. Y creo que vamos a ir una quinta en octubre, ¿no? Es más, fuimos ya contratados, ya fuimos al teatro más importante de Madrid, que es el Teatro Lara, dimos nuestros seminarios, nuestros cursos. Qué bueno, y bueno, sé que tuvieron muy buenas críticas y por eso toda esta repercusión, pero que además hablan en argentino, digamos, o sea, el lenguaje que utilizan no es en español, con el tono, el acento español. Fue una de las consignas, porque primero que es un actor que está haciendo esta obra y que se ve con este gran conflicto de que va a ser una obra y que se le ha aparecido el poeta la noche antes del estreno y le ha dicho que tiene que contar la verdad y que tiene que actuar de verdad y que no puede seguir actuando así. Y es un actor argentino. Y entonces está hecha desde acá, desde nuestra mirada y también desde nuestra voz, desde nuestro sonido. Por eso te decía también que queríamos sacarle el polvo, ese polvo seco de lo repetido, de la declamación, de un modo canónico de hacer a Lorca, como hay también para Shakespeare, ¿sí? De encontrar un modo que llegue a la gente, que su poesía vuelva a escucharse, que lo más íntimo, lo más esencial que hay en la letra de Federico pase al público. Entonces el actor, y este es el gran desafío que Pablo lo cumple casi a la perfección, es ser un medium entre aquel Federico y el público actual. Pero como todo medium tiene que poner su palabra y su cuerpo, ofrecer su palabra y su cuerpo ahí. Y nosotros, como dice el actor en la obra, podemos hablar de lo que somos, de lo que hacemos. Si el actor crea un personaje, se hace el andaluz o el madrileño, ya muy difícilmente puede interpretar lo que le estoy pidiendo, que es ponerse para recibir al poeta, ponerse presente ahí, no representarse a sí mismo, sino ser esencialmente lo que es y desde esa humildad, desde ese despojo, aceptar el desafío.
Esto es lo que se llama actuación en primera persona, en términos stalinaskianos, ¿no? Que es nuestro gran maestro. Vos además sos psicólogo y psiquiatra, ¿aplicaste un poco la psicología, la psiquiatría en la obra? No, no, no. No, primero no me gusta el psicoanálisis aplicado. Actualmente me dedico exclusivamente al psicoanálisis. Empecé siendo psiquiatra, me recibí de médico y ya era un actor que trabajaba mucho en Rosario, incluso pronto en el año 82 ya dirijo mi primera obra en teatro abierto, pero bueno, entré en la residencia de psiquiatría, recibido de médico, y de a poco fui dejando la psiquiatría. Hace 20 años que no medico, ni receto, ni hago informe, ni interno. Si escucho, una parte de mi vida es la práctica del psicoanálisis, a la que le tengo un gran respeto, y no hago psicoanálisis aplicado porque cuando escribo o cuando actúo o cuando dirijo, en realidad lo que hago es ser yo el paciente, en el doble aspecto de la palabra, en que me valgo de mi propio análisis, de mi análisis personal, para hacer lugar a mi inconsciente, a mi deseo, a mis impulsos, a mis imágenes, o sea, ser lo más fiel posible a eso que me viene, ¿sí? Y entonces eso sí está asegurado en un análisis personal donde, bueno, de alguna manera hice lo que nosotros llamamos la experiencia del inconsciente, es decir, dejamos que el inconsciente tome el mando, que apelamos a ese saber que no sabemos, que sabemos, pero que está en nosotros, para, bueno, ser intuitivo, ser creativo, inventar, sin estar siempre especulando con el prejuicio, a ver, esto se va a entender, no se va a entender, esto le va a gustar a la gente o no, esto me va a hacer ganar dinero, famoso o no, quiero decir esto pulsa en mí, le doy lugar. Después veo qué pasa con esto que quiero decir, pero es ser sincero con uno mismo, ¿no? Genuino con uno mismo antes que nada. Por eso yo creo que se le agradece a un autor y a un actor cuando logra ser singular, no cuando hace ese personaje solamente para agradar a los demás, cuando trata de decir lo esencial que hay en él, ¿sí? Y esto me lo enseñó el psicoanálisis. Y por supuesto, bueno, mi vida, ahora estamos en mi consultorio, mi vida transcurre entre una sala de ensayo y el consultorio, y no es que el psicoanálisis me sirva tanto para el teatro, sino que el teatro me hace mejor psicoanalista. Ah, qué bueno. Estabas comentando de tu paso, tu recorrido por Biznar, por Alfacar, por todos esos lugares donde pasó los últimos días, las últimas horas, García Lorca. Quiero saber, en cada uno de estos lugares, te encontraste con la gente, hablabas, ¿qué te decían? ¿Qué te comentaban de lo que recordaban? Mira, hay un tema folclórico muy hermoso que dice, me llaman el olvidado. Una confrontación enorme entre lo que es Federico García Lorca como nombre, como ícono de la cultura española, y que al mismo tiempo sea un olvidado. En Granadas, preguntar dónde es Fuente Vaqueros y la gente no saber dónde es Fuente Vaqueros. Preguntar dónde estuvo la casa en la calle 14 de Julio de Federico y que no te respondan directamente. ¿Cómo llegar a Biznar? Bueno, no es nada sencillo. Y en Biznar finalmente doy con la plaza, pero es mucho más la investigación, el recorrer el lugar, a ver, es como si ese manto de silencio de la Bernarda hubiera quedado impregnado en ese rincón de Andalucía. No se puede hablar de esto, ¿sí? Hay algo que les ha hecho creer a todos los españoles después de esa sangrienta cacería que fue la guerra civil, porque fue una guerra totalmente desproporcionada entre un ejército potente, armado por los alemanes y los italianos, y gente que un poco más que combatía con Gomera, gente muy humilde que no tenía ningún tipo de apoyo exterior y no tenía esa capacidad de armamento. Bueno, es como si se hubiera impregnado ese silencio y vos preguntaras por algo que no hay que preguntar, que hay que seguir callando. ¿Sí? Pero yo necesitaba saber eso, porque eso me alertó. Digo, estoy
estoy tocando un secreto, estoy recorriendo algo que para mí es sagrado, pero que estoy de alguna manera levantando un secreto, ¿no? Entonces, por supuesto que cada tanto me fui encontrando con alguien amable, con quien charlar, con quien compartir, pero la experiencia inicial era el silencio y el ocultamiento. No sé, no conozco, no me acuerdo, no sé de qué me está hablando. Eso. Qué bárbaro. Sin embargo, en Buenos Aires él estuvo 6 meses o un poco más de tiempo, vos Tuvo sabrás que, mejor que yo. algunos creen que estuvo cerca de un año en Argentina, porque estuvo en Rosario también, ¿sí? Con una Y con acá historia y acá lo recuerdan muchísimo. O sea, está muchísimo. el Hotel Castelar con la habitación Claro, de él y todo, ¿no? claro, claro. Y en Montevideo también, cuando estuve en Montevideo, hay anécdotas, lugares que él visitaba, el bar El Arocena, que era el bar histórico donde le gustaba ir, porque el Arocena es un bar que ya en esa época estaba abierto a las 24 horas. Y cuando llega a Rosario, ¿va a representar alguna de sus obras? Acá en Buenos Aires había venido invitado por Lola Membrives, pero después él pone sus propias obras, ¿no? En Sí, Rosario en también. realidad él era como un embajador cultural, porque Federico podía hacer cualquier cosa, recitaba sus poemas a la maravilla. Manipulaba títeres y había obras que él las representaba en títeres. Tocaba el piano y cantaba. O sea que hay un montón de reuniones en lugares donde él tocaba el piano y por ahí decía algunos poemas. Y también le gustaba mucho leer sus obras que todavía no habían sido estrenadas, que estaba trabajando, ¿no? Andaba siempre con sus garabatos encima. Entonces, era una especie de varieté en una sola persona. Él podía, de acuerdo al momento y a la invitación donde lo llevaban, hacer lo suyo. Y podía ir de los lugares más humildes o los bares más bohemios a las embajadas, los grandes teatros, y por supuesto que siempre muy bien vestido, muy elegante, no me salía la palabra. Sí. Él cuando se va de Argentina, va a España, que fue en 1933 años antes de que lo fusilen, ¿no? Exactamente, querida. Él cuando llega, ¿ya se imaginaba que podía terminar mal, o no No, se imaginaba nada de no. eso? No. Sabía que en España estaba siendo muy difícil la vida de la República, sabía los grandes inconvenientes políticos y económicos que tenía, pero él siempre, hasta que lo secuestraron ese día en la casa de los Rosales, pensaba que a él no le iba a pasar nada porque no entendía por qué a él, si él no había hecho daño a nadie nunca, nunca. ¿Sí? En la obra yo digo 2 veces, ¿no? Hay una sospecha que alguien de la familia delata que él está escondido en la casa de los Rosales, que es una prima. Yo soy muy cauto con esas cosas, no me gusta hacer teatro petardista, ni con golpes bajos, pero hago un pequeño diálogo. En el momento que lo van a secuestrar en la casa de los Rosales, él está con sus pocas cosas así abrazado y recuerda, entonces dice, van a venir a buscarte, dijo mi prima. Y yo le respondí, ¿yo qué he hecho? Porque él no entendía. Y después cuando ya está en ese camino del barranco, que le dicen que camine, lo bajan del camino y dice que camine, y siente que le están apuntando en la España, en la espalda. Mirá mi lapsus, ¿no? Ahí está, para eso sirve el psicoanálisis. Es decir, bueno, claro, están apuntando a España con Federico, pero él no sabía que tanto era España, tanto era la nueva España, ¿sí? El mundo nuevo en el que él soñaba, ¿no? Entonces va caminando y dice, ¿qué daño pude haber hecho yo? O sea que él no podía imaginar que, porque aparte no era un hombre de armas tomar, no sabía manejar armas, no iba a poner una bomba. Es decir, él era su letra, su poesía, su desparpajo. Y por supuesto, no olvidar que su homosexualidad
no era reprimida, no era silenciada ni censurada, su homosexualidad era abierta, es decir, en el 30 Federico vivía como se nos permite vivir hoy en algunos lugares del mundo 90 años después, es decir, la libertad en la elección sexual y en la elección de pareja. Él vivía el mundo así, con esa libertad. Por eso también cuando estuvo en Argentina y en Montevideo llamó mucho la atención. No te olvides que todavía nuestras ciudades eran muy conservadoras y muy paquetas. Y él, no tenía inconveniente en hacer saber de su homosexualidad, de su deseo, de sus amores. De hecho, él se muere dejando en Madrid un gran amor, ¿no? Un gran amor. Rodríguez Rapún, que era el amor de su vida, quien le dedicó poemas maravillosos. Qué bárbaro. Vos, de esta obra inconclusa, que estaba, creo que era un acto que estaba solamente escrito, ¿le terminaste de poner un final o cada uno cuando va a ver la obra se imagina un final? Bien, hay dos problemas ahí, porque hay tres finales. Uno era contar mi versión, la que yo averigüé, con la que me quedé, siempre con mucho respeto, es decir, yo no hago acusaciones que no estén, suponete, cuando nombro a quienes lo fusilan y a quienes lo secuestran, eso sí está en los documentos oficiales. O sea, me estoy basando en documentos oficiales. Entonces, sin golpe bajos, sin juego de lágrimas, como decimos en la obra, yo cuento un final que es cómo lo fusilan a Federico en el barranco. Y lo cuento poéticamente. Tengo el atrevimiento de conjugar mi poética con la de Federico, que es un atrevimiento, hasta si lo querés ver, espantoso. Pero bueno, es mi vocación. Si alguno me dice, tú no puedes escribir a la altura de Federico, le digo, sí, tienes razón. Es un juego, un atrevimiento, nada más que eso. Entonces está ese final, que es el último minuto de vida de Federico en ese barranco. Está el final que le tiene que encontrar el actor a la obra. Bueno, ¿y cómo terminamos nuestra obra? Si no hacemos comedia sin título, ¿cómo la terminamos? Bueno, el actor encuentra una manera personal y propone que cada noche van a tener que encontrar un nuevo final. Y hay un final que queda en el público porque la obra que nosotros estamos haciendo es un ritual, es una experiencia ritual. Y como todo ritual, tiene su cierre, tiene su conclusión. Y que tiene que ver con el encuentro, con el abrazo, con haberse encontrado por una hora con la magia de Federico, haberse encontrado y tener que despedirse. Bueno, hasta otra función, hasta otra obra, hasta otro momento, ¿no? Entonces son tres finales casi simultáneos que aparecen en la obra. Qué bueno. Y son tres caminos que van hacia la misma fuente, tal vez, ¿no? Exactamente, exactamente. Pensando un poco en el título. Exactamente, lo Bueno, dijiste muy bien, muy bien. bueno, te felicitamos por la Gracias. obra, te agradecemos la entrevista. También quiero agradecer al Consejo Profesional de Ciencias Por supuesto, Económicas muchísimas gracias. Muchísimas sí, que nos gracias. da este espacio, por supuesto a la presidenta, la doctora Gabriela Russo, y a la vicepresidenta segunda, que es la doctora Mirta Boboni, que es la que nos ayuda a realizar todo este tipo de especiales y entrevistas, que es la consejera coordinadora de la Comisión de Acción Cultural. Así que, bueno, muchas gracias, Cacho. Gracias a vos, Ale. Tu calidez y tu manera de preguntar son fantásticas. Gracias, Insuperables. muy, muy amable, gracias. Un beso. Hasta pronto, nos vemos. Adiós. Chao.